Hola, aquí estoy de nuevo con ustedes para tejer este precioso vestido. Es para niña de 4 años. Está la falda en una forma circular. Tiene el mismo punto desde el cuello, las mangas, la blusa y toda la falda. Aquí le muestro la blusa. Le coloqué este listón con estas pequeñas flores. Aquí tenemos la parte de la espalda. No tiene abertura. Tiene suficiente espacio en el cuello para poder ponerse. Aquí tenemos las mangas. Está precioso, muy fácil. Simplemente es cadena con medio punto todo el tejido. Siempre les comento que es fácil el tejido y este es súper fácil. Es el mismo punto, solamente aumentando el espacio de cadenas. Usted lo puede hacer a la medida que guste, con el hilo que más prefiera y adornarlo en la forma que guste. Este vestido me lo pidieron en Facebook. Aquí está con todo gusto. Este vestido está tejido con 180 gramos de hilo. Para tejer este vestido voy a usar este hilo. Se llama Brisa. Es un poco más grueso que el hilo cristal. Lo tejo de una hebra y uso el gancho, la letra D, 3.25 milímetros, y para el cuello 2 vueltas que le tejí al cuello para reducirlo un poco, la letra B, 2.25 milímetros. También voy a utilizar este listón, estas florecitas que le voy a colocar al frente, y vamos a necesitar marquitas. Le voy a explicar en una forma muy fácil de tejer este vestido en cualquier medida. Le aumenta o le disminuye 24 puntos porque tenemos, cada motivo son 6 cadenas de base. Aumentamos para poder tener los mismos espacios en los 4 lados. Necesitamos los mismos puntos en las mangas, los mismos puntos en la parte de la espalda y la parte del frente. Los 4 lados deben de tener los mismos puntos. Y como cada motivo tiene 6 puntos, son 6 y 6 y 6 y 6, que son 4 por 6, que son 6 puntos. 4 veces son 24. Le aumenta 24 y 24 las veces que necesite, o usted hace este cuello a la medida que vaya a tejer el vestido, de 24 en 24 puntos hasta que tenga la medida del cuello. En este vestido, al momento de separar las mangas, ahí se va a fijar que tiene 4 espacios este vestido, 4 espacios, 4 espacios y 4 espacios en la espalda, porque tengo 16 motivos en total en este vestido. Son 4 y 4, 8. Y 4 y 4, 8. Son 16 motivos en total para poder separar las mangas con los mismos espacios que las piezas del frente y la parte de atrás. Así de que es muy fácil, muy sencillo de hacerse este vestido sin ninguna preocupación. Estoy hablando de la blusa. Después le explico la falda cuando esté al momento de tejer la falda. Para empezar el vestido tejí 96 cadenas. Vamos a empezar por el cuello. Ya revisé la cadena que esté a un solo lado y deslizo en el primer espacio de cadena y empiezo la primera vuelta con una cadena y 5 medios puntos, uno en cada espacio, 2, 3, 4 y 5. 4 cadenas. Pasamos un espacio de cadena y empezamos de nuevo con los 5 medios puntos. Tengo 3, 4 y 5. De nuevo las 4 cadenas. Pasamos un espacio de cadena y empezamos a tejer los 5 medios puntos y vamos a tener 16 espacios de cadena y de medio punto. Voy a cerrar la primera vuelta. Tengo los 5 medios puntos, las 4 cadenas y deslizo en el primer espacio
y empezamos la vuelta 2. Tenemos los 16 lacitos de 4 cadenas. Empiezo la vuelta 2 deslizando un punto, una cadena y medio punto en el mismo espacio, 2 medios puntos y 3 medios puntos, 2 cadenas, medio punto y 2 cadenas. Pasamos un medio punto y tejemos 3 medios puntos y repetimos 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, pasamos un medio punto y los 3 medios puntos. Esto lo vamos a repetir en la segunda vuelta. Cierro la segunda vuelta, tengo 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y deslizo en el primer medio punto. Empiezo la tercera vuelta, deslizo un punto, una cadena y en este mismo espacio medio punto, 2 cadenas, en la última cadena medio punto en el medio punto anterior y en la primera cadena medio punto. Vamos a tejer 3 medios puntos, 2 cadenas y un medio punto en medio de los 3 medios puntos de la vuelta anterior, 2 cadenas y repetimos en la segunda cadena medio punto y medio punto en la primera cadena, 2 cadenas y medio punto en medio de los 3 y así vamos a continuar en la vuelta 3. Aquí voy a cerrar la tercera vuelta con las últimas 2 cadenas y 3 medios puntos que tejí. En el primer medio punto deslizo y ahí está la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4 deslizando 2 puntos, 1 y 2. En este mismo espacio vamos a tejer el primer medio punto y 3 medios puntos, uno en cada espacio. Aquí tenemos 4 para empezar la vuelta 4 y en la primera cadena tejo el siguiente y ahí tenemos 5 medios puntos, 5 cadenas y medio punto en la última cadena y 3 medios puntos, uno en cada espacio y en la primera cadena tejemos el quinto medio punto, 5 cadenas, en la primera cadena medio punto. Así vamos a repetir para terminar la vuelta 4. Voy a cerrar la vuelta 4, tengo las 5 cadenas y deslizo en el primer medio punto, avanzo un espacio, lo deslizo y ahí empiezo la vuelta 5. Es una cadena y vamos a tejer en el mismo espacio el medio punto y 2 más para tener 3 medios puntos arriba de los 5, dejando 1 y 1 en cada lado sin tejer. Aquí tenemos 5 cadenas, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, pasamos un espacio y tejemos los 3 medios puntos como el primer espacio que tejimos, 3 cadenas y medio punto. Así vamos a repetir este espacio en la vuelta 5. Tengo 3 cadenas para cerrar la vuelta 5. En el primer medio punto deslizo y empiezo la vuelta 6 deslizando un espacio para tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, medio punto en la última cadena y medio punto en el medio punto de la vuelta anterior, en la primera cadena medio punto
y ahí tenemos 3 medios puntos. 3 cadenas, medio punto, en el segundo medio punto, 3 cadenas, y vamos a continuar tejiendo repitiendo 3 medios puntos, 3 cadenas y medio punto en el segundo medio punto y los 3 medios puntos en el espacio de la última cadena, y así vamos a continuar para tener 3 medios puntos. Esta es la vuelta 6. Cierro la vuelta 6, tengo las 3 cadenas después de los 3 medios puntos y deslizo en el primer medio punto, y ahí está la vuelta 6. Para empezar la vuelta 7 deslizo los 3 espacios de cadena, 2, 3. Aquí empiezo una cadena y medio punto para tener 5 medios puntos en total. Tengo 2, 3, 4 y en la primer cadena 5. 6 cadenas y los 5 medios puntos, el primero en la primera cadena, 3 medios puntos y en la primera cadena medio punto, 3, 4, 5, 6 y los 5 medios puntos. Así vamos a continuar en la vuelta 7. Voy a deslizar el punto para cerrar la vuelta 7 en el primer medio punto. Deslizo y empezamos la vuelta 8. Aquí nos podemos guiar por los espacios de cadena para contar las vueltas. Deslizamos un espacio y empezamos el primer medio punto. Tengo 1, 2 y 3. Y dejamos uno sin tejer, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, pasamos un espacio y tejemos los 3 medios puntos, así como empezamos la vuelta, y 4 cadenas. Esto lo estamos repitiendo, y medio punto. 4 cadenas, pasamos un espacio y empezamos a tejer los 3 medios puntos. Así vamos a continuar para tejer la vuelta 8. Aquí cierro la vuelta 8, tengo las 4 cadenas y en el primer medio punto deslizo y empiezo la vuelta 9. Voy a deslizar un espacio, una cadena y medio punto. 4 cadenas, medio punto en el último espacio de cadena, medio punto y medio punto en la primer cadena. 4 cadenas y medio punto en el segundo medio punto, y esto lo vamos a seguir tejiendo 4 cadenas y los 3 medios puntos, 1, 2 y 3. De nuevo 4 cadenas y medio punto, y así continuamos con 4 cadenas en este espacio para tejer la vuelta 9. Voy a cerrar la vuelta 9, tengo las 4 cadenas, deslizo en el medio punto y vamos a deslizar 1, 2, 3 y 4 cadenas para empezar la vuelta 10 con una cadena y medio punto en el mismo espacio. Vamos a tejer 5 en total, tengo 2, 3, 4 y en la primera cadena ahí tenemos 5.
tejemos 7 cadenas. Pasamos este espacio de medio punto y tejemos en la última cadena medio punto, y los siguientes 3 tenemos 4, y en la primera cadena tejemos el siguiente y tenemos los 5 medios puntos. Vamos a repetir el espacio de 5 medios puntos con 7 cadenas en la vuelta 10. Aquí en esta primera que tejimos el espacio de cadena tenemos 4, 5, 6 y en esta 7. Voy a cerrar la vuelta 10. Tengo las últimas 7 cadenas. Deslizo en el primer medio punto y empiezo la vuelta 11 deslizando un punto, una cadena y medio punto. Tejemos 2 más para tener 3 en total. Ahí dejamos el siguiente sin tejer. 2, 3, 4, 5 cadenas y medio punto. 5 cadenas. Pasamos un espacio y tejemos los 3 medios puntos que tejimos al inicio de la vuelta. Y así vamos a continuar en la vuelta 11. Es la vuelta 11 que vamos a cerrar. Tengo las 5 cadenas y deslizo en el primer medio punto y ahí terminamos la vuelta 11. Vamos a continuar tejiendo los mismos motivos. Este es un motivo completo. Aquí tenemos 6 vueltas para formar un motivo completo. Esta es la vuelta 1, 2, 3. Vamos a repetir 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De la vuelta 4 a la vuelta 9 vamos a repetir en cada motivo. Solamente lo que estamos haciendo es aumentando las cadenas. Aquí tenemos 5 cadenas y estamos en la vuelta 8 de repetición. Aquí la cerramos y vamos a empezar la vuelta 9 de repetición con 5 cadenas de separación. Para empezar esa vuelta necesitamos deslizar al siguiente medio punto y tejer un medio punto con las 5 cadenas. Aquí tejemos los 3 medios puntos, uno en cada espacio de cadena y el del centro arriba del medio punto. Ahí tenemos 3. Así vamos a repetir. Aquí empezamos la vuelta. Son 3, 4, 5 cadenas. Pasamos un espacio y medio punto. Aquí está empezando de nuevo el motivo nuevo. Estamos en la vuelta 4, 5, 6. Empezando este motivo. Ya saben cómo se va formando. Vamos a terminar la vuelta 12 con los 5 espacios de cadena. Cerré la vuelta 12, 5 cadenas, deslizo en el medio punto y deslizo 5 espacios de cadena para empezar la vuelta 13, una cadena y 5 medios puntos, uno en cada espacio. Aquí tengo el último. 8 cadenas. Y de nuevo los 5 medios puntos. Esto lo vamos a repetir en la última vuelta del cuello. 5 medios puntos y 8 cadenas. Aquí terminé la vuelta 13. Después de las 8 cadenas deslicé en el primer medio punto y aquí voy a separar las mangas. Si va a ser una talla más chica, va a dejar de tejer en la vuelta 10 según el hilo que tenga, o si es muy delgado y quiere continuar, puede seguir repitiendo de la vuelta 4 a la vuelta 9, 6 vueltas más. De la vuelta 4, 5, 6, 7, 8, 9
a la vuelta 10. Es una línea más de motivos. Aquí tengo separadas las partes iguales. Esta es la parte de la espalda, porque aquí tengo la hebra para continuar tejiendo. Tengo 4 lazos de 8 cadenas, 4 lazos en la manga, y en la manga 4 y 4, y en la parte delantera del vestido también tengo 4 lazos. Empezamos la primera vuelta abajo de los brazos. Aquí tejo el primer medio punto. Vamos a tener 3 medios puntos, 5 cadenas y medio punto, 5 cadenas y los 3 medios puntos, así como empezamos la vuelta, con 5 y 5 cadenas y medio punto en cada espacio de 8 cadenas, y aquí los 3 medios puntos. Vamos a llegar a la marquita. Aquí tengo la marquita para la manga y tengo los 3 medios puntos. Esto es lo que sigue para tejerlo, pero como tenemos el espacio de 3 medios puntos en el siguiente lado, tenemos que tejer 4 y 4, 8, y el medio punto son 9. Necesitamos 9 cadenas. Quiere decir que ahí van a hacer un nuevo motivo debajo del brazo, y aquí vamos a tejer los 3 medios puntos. Pasamos un espacio, cinco cadenas, y medio punto, 5 cadenas. Vamos a repetir, pasamos un espacio y tejemos los 3 medios puntos. Llegamos a la marca de la siguiente manga y tejemos igual la unión de la manga en esta misma forma, con 9 cadenas. Ok, aquí tengo las 9 cadenas y deslizo en el primer medio punto y está terminada la vuelta 14. Empezamos la vuelta 15, deslizo medio punto en el mismo espacio, y aquí tenemos 5 cadenas. En la última cadena, medio punto y medio punto. Vamos a continuar igual tejiendo los espacios de 5 cadenas con medio punto, 5 cadenas y los 3 medios puntos en este espacio. Vamos a llegar a la cadena, en la primera cadena que tejimos. Ok, aquí tengo las 5 cadenas, el medio punto, 5 cadenas y paso 1, 2, 3. En el siguiente empiezo con 3 medios puntos. Este es el siguiente, ahí tengo los 3 medios puntos. Estoy tejiendo este espacio que tenemos aquí, por eso tejimos las 9 cadenas abajo en este espacio, y aquí nos quedan 3 cadenas que son las mismas que pasamos en este espacio. 5 cadenas y aquí tenemos 3 medios puntos y medio punto, y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 para tejer los 3 medios puntos. Es lo mismo, lo estamos repitiendo. Vamos a llegar a la siguiente cadena. Aquí llegué a la siguiente manga, tengo después del medio punto
5 cadenas, 3 medios puntos, 5 cadenas y deslizo en el primer medio punto de la vuelta 15. Empezamos la vuelta 16. Aquí no vamos a aumentar ya cadenas, con los mismos puntos vamos a seguir las vueltas que se necesiten. Empiezo la vuelta 16, tengo 2, 3, 4 y 5 espacios deslizados. En este mismo espacio empiezo la vuelta 16 con una cadena, 1, 2, 3, 4 y 5. No vamos a aumentar, vamos a seguir con 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Medio punto en la última cadena y voy a seguir con 1, 2, 3, 4 y el primero que tejimos son 5 medios puntos, 5 cadenas, perdón, son 8 cadenas y 5 medios puntos, así como los que tejimos en este espacio. Vamos a seguir tejiendo las mismas vueltas con los espacios de 5 cadenas en estos espacios de aquí y con 8 cadenas hasta llegar a la cintura. En la cintura es donde vamos a aumentar estas cadenas. No se va a tejer exactamente la cintura, un poquito más arriba de la cintura, como este espacio vamos a tejer para empezar la falda. Estoy en la vuelta 18, aquí después de las 5 cadenas deslizo en el medio punto y deslizo 5 puntos para empezar. En esta última cadena vamos a tejer los 5 medios puntos. Aquí tengo 4 y el último, y seguimos igual tejiendo las 8 cadenas y los 5 medios puntos. Esta es la vuelta 19. Estoy en la vuelta 25. Aquí voy a tejer la vuelta para colocar el listón que va antes de la falda. Aquí tengo los mismos puntos que se tejen normalmente, los 5 medios puntos y 12 cadenas, 5 medios puntos y 12 cadenas. Si usted la quiere hacer como las vueltas anteriores, le va a colocar el listón por estos espacios, pero yo lo quiero grande para ponerle un listón más ancho. Aquí usted puede tejer otra línea de motivos si se le hace muy corto este espacio. Voy a terminar esta vuelta. Empiezo la vuelta 26 con 3 medios puntos y tejo 6 cadenas y medio punto, 6 cadenas y tejo los 3 medios puntos. Así vamos a repetir en la vuelta 26. Y seguimos la siguiente vuelta igual con 6 puntos de cadena y el medio punto en este espacio y 3 medios puntos arriba del punto que tenemos arriba del espacio de cadena. Ok, la vuelta 27, aquí deslicé después de las 6 cadenas en el medio punto y deslizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de cadena. Empiezo la vuelta 28, es la última vuelta que vamos a tejer de la blusa. En este mismo espacio tejo el primer medio punto, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 en la primera cadena, 5 cadenas
En la última cadena empiezo el primer medio punto y tejo 1, 2, 3, 4 en el primer espacio de cadena, un total de 5 medios puntos y 5 cadenas. Paso este espacio y empezamos los 5 medios puntos. Sobre estos medios puntos y esta cadena vamos a empezar la falda. Vamos a terminarla. Cierro la vuelta 28 con las 5 cadenas y deslizo en el primer medio punto. En el segundo video les muestro cómo vamos a tejer la falda paso a paso. Gracias.